Esto es real. Con Gonzalo Oliveros. Hace como 12 años les presenté en alguno de los programas que tenía a Michael Kiwanuka. En ese entonces tenía canciones como I Want Your Company, Tell Me a Tale. Y era un muy joven cantautor que estaba teniendo una primera estirada hacia lo que iba a ser su carrera. Luego se convirtió en un monstruo, musicalmente hablando, por supuesto, y pues todo el mundo quería tener algo de él. Acaba de sacar Floating Parade, su nuevo disco, su nuevo sencillo, y qué mejor forma de comenzar esta mañana que poniéndoselos aquí a ustedes en real, lo cual me da mucho gusto. Bienvenidos a este programa de radio. Mi nombre es Gonzalo Oliveros y sí, estamos comenzando de esa manera muy musical y a mí me da mucho gusto. A la gente que nos escucha a través de radio-real.com, es la página de internet, dense una vuelta, no tiene mucho, lo único que tiene es una fotografía del gato Bonifacio hecha por inteligencia artificial y pues el link para que puedan escuchar esta estación de radio, además de un link para chatear, mandar mensajes y que leemos aquí todos, absolutamente todos los que estamos en esta estación. Si quieren entrar por ahí, ya saben, la gente que nos escucha en montones de lugares, lo decimos cada mañana y siempre es un gusto el poder ponérselos aquí y ver que efectivamente estamos muy exitosos. Y el éxito no es de que veamos mucha gente conectada, sino que el mensaje, que el servicio que damos funcione para ustedes en su vida cotidiana, y eso a mí me da mucho gusto. No quiero hoy decir todos los lugares, ya saben que es muy muy grande el público que nos está escuchando. Ahí están ustedes y lo agradezco realmente de corazón, en Radio Garden, en Claro Música, en los dispositivos Seco, que son un montón. Muchas gracias. La gente que está y los que están a través de la página, porque hay un montón, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Radio Real y en este programa que se transmite de manera viva entre las 8 y las 8:30 y las 10 de la mañana, y por supuesto se repite en podcast, en cualquier plataforma, y lo pueden ver en YouTube. Tenemos problemas para transmitir esta mañana en Facebook. Ya trataremos de arreglarlo durante el fin de semana para estar en las plataformas recurrentes, ustedes y nosotros, de manera muy cotidiana. Es el día de hoy, 11 de julio del 2024. Y es como ya lo dije, jueves. Es día de escuchar a Pliego la Pólvora Villarreal, que como cada jueves tiene su comentario de béisbol. Ok. Hay de concursos a concursos, como el de ponle la cola al burro, apachurro la tachuela, saca las canicas de metal o de madera. Madre tierra, siguen las lluvias en Monterrey, y hasta en esto hay competencia interna regia diciendo que la presa cerca de su casa es la que más se llena. Chorros de agua por doquier, ya déjanos Tlaloc, ya estuvo bien. Bien mojado el césped y arde en cada casa. Casa llena y se va la luz, apaga el refri, no tardes. Se te fregan con los apagones y están bien caros los compresores. De concursos hablamos y no paramos. La rayuela en mi escuela, cómo la disfrutamos. Saludos a mi gente de la prepa URH Pevera. Ah, qué bonito la gozamos. Borrachos jugamos a ver quién le llega el chorro más largo. Después ven la presa de la boca, tomar cerveza en aquellos años. Y así es el Home Run Derby, es un concurso que será este próximo lunes en Arlington, Texas. El concurso de ver quién batea más jonrones en cierto tiempo y ver a quién le llega más lejos. He tenido la oportunidad de asistir a Home Run Derby y es más que todo una convivencia. Uno conoce a mucha gente igual de loco que yo, enamorado del béisbol. El Home Run Derby y Juego de Estrellas se celebran a mitad de temporada, y ahí es donde los peloteros toman descanso unos días. Se van a cargar pila y ver a la familia. Aunque estoy seguro que otros peloteros agarran días de fandango y fiesta, no se hagan güeyes, al cabo la borrachera luego de 2 días ya no apesta. Este año los invitados al Home Run Derby son los 2 morros que juegan la misma posición, Gunnar Henderson de los Orioles y Bobby Witt Jr. de los Royals. A estos 2 los pusieron a pique como gallos de palenque caro. También está Adolis García de los Rangers de Texas, que dio tremenda actuación de playoffs para quedar campeón el año pasado. José Ramírez de los Guardianes de Cleveland, que fácilmente está en una de sus mejores temporadas con 23 home runs. Wow, Zuna, de los Bravos, que si lo ves en una cantina mejor ni lo mires, feo que en cualquier momento se le sale el chango y te da para abajo. Alec Bohm, el típico güero americano a los Phillies representando.
Oscar Hernández de los Dodgers, que también está teniendo un temporadón y puede dar sorpresa. Y el último es Pete Alonso. Este pelado ya trae cola larga, colmillo haciendo surcos y una trenza llena de nudos. Este sería el quinto home run derby de Pete Alonso. Ya ganó 2 y trae en la mira ganarlo también este año para empatar el récord de 3, que es del gran Ken Griffey Jr. Entonces les recomiendo lunes de botana y cerveza para el home run derby y martes de cerveza y botana para el juego de estrellas. También síganos por Spotify, La Pólvora Ball. Para el programa de mi compadre Gonzalo Oliveros desde Monterrey, Nuevo León, atentamente, Pliego, La Polvorita, Villarreal, señores. Siempre da mucho gusto poder escuchar a Pliego en este programa o en su podcast Pólvora Ball. Lo pueden escuchar en Spotify sin problema alguno. Y miren, yo les recomiendo para aquellos que apenas están comenzando en el gusto de el rey de los deportes, que bueno, ya saben que son un montón. Real Radio, the station of the cat. Bueno, Enrique Alfaro llegó el día de ayer a la ciudad de Guadalajara para las honras fúnebres de su padre. Había un montón de gente ahí en la funeraria Galloso de Avenida México, muchos políticos, algunos amigos, mucho advenedizo. Primero, si les parece, escuchemos las palabras de Enrique Alfaro hacia la prensa llegando al recinto. ¿El mayor consejo que le dio su papá cuál fue? Nunca me dio algo en específico, me enseñó a enfrentar la vida con dignidad y con congruencia y es sin duda mi mayor maestro. Considerando su enfermedad de Enrique, ¿le tocó saber que fuiste gobernador, presidente municipal? Presidente municipal sí, ya la de gobernador no lo tengo tan claro, pero yo creo que sí, que hasta el final estuvo orgulloso de lo que había hecho su. Oye, ¿y qué crees tú que le destacas como su principal virtud como funcionario de la universidad, como profesor? Pues que hizo una carrera universitaria desde abajo, desde lo más básico. Siempre fue un universitario comprometido, un hombre que se superó a sí mismo, que empezó en condiciones muy difíciles y supo salir adelante. Hizo, yo creo que más de lo que le tocaba en la vida y tuvo una carrera, yo diría, de mucha congruencia y de mucho amor por la universidad, y me da mucho gusto que nunca haya aceptado hacer otro tipo de política. Él solo fue un político universitario. Le pinté la raya a los partidos, ¿no? Le pinté la raya a los partidos y a mí me dijo siempre que podía hacer política siempre y cuando no fuera en la universidad. No me dejó ser ni presidente de mi prepa. Esa era la condición para dedicarme a la política, que nunca segundas partes son buenas, y él siempre fue un político universitario. ¿A él le hubiera gustado hacer otra cosa, gobernador? ¿A su papá? ¿Que algo que le haya comentado? Sí. ¿Qué le hubiera gustado hacer y que no pudo? Pues era charro y arquitecto frustrado. Le gustaba mucho la arquitectura y era charro de corazón. ¿Cuál es la mayor enseñanza que le dejó su papá? La congruencia, y que la vida hay que enfrentarla con valor y con determinación, y que nunca hay que olvidarnos de dónde venimos, y ser un político al que la gente lo recuerda con cariño. Yo creo que es el mejor ejemplo que me pudo haber dado. A la universidad le deja dos grandes proyectos, el Festival de Cine y la Feria Internacional del Libro como rector. Sí, son dos proyectos importantes, y le tocó cerrar un ciclo de la política universitaria complejo, pero yo creo que su legado en la universidad ahí queda, y es sin duda parte de lo que él debe sentirse muy orgulloso, haber dejado estas dos grandes fiestas de la ciudad que hoy pues sin duda son íconos ya de la universidad y de Guadalajara y de Jalisco. ¿Gobernador, sigue usted con su licencia, gobernador? No sé, eso le corresponde a la universidad. El rector ha sido muy atento, lo va a recibir mañana en el Paraninfo. Entonces mañana estará en su universidad. ¿Seguirá usted con su licencia de 15 días? Sí. ¿Se va a regresar? Miren, 3 cosas muy rápidas. Y luego seguimos con el funeral de Alfaro Anguiano. La primera de ellas, ver la forma en la cual uno tendría que tener un poco de memoria y entender cuando hablan de la Feria Internacional del Libro y del Festival de Cine.
el rompimiento que hubo entre Alfaro Anguiano y Raúl Padilla López. De hecho, si Padilla López siguiera vivo, si no se hubiera quitado la vida el año pasado, probablemente no habría el homenaje que estamos viendo el día de hoy. En unos minutos será en el Paraninfo a Enrique Alfaro Anguiano. El rompimiento fue tan grande que continuó por generaciones. Siguió con su hijo Enrique Alfaro Ramírez. Y el rompimiento solo se acabó con la muerte de Padilla. Al morir el licenciado, comenzaron a zanjarse ciertas diferencias, mucho con la ayuda de Adán Augusto López y luego de Claudia Sheinbaum, que hicieron efectivamente que hubiera una armonía, por decirlo de alguna forma, en la relación institucional del gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara, que nos ha llevado a que la universidad tenga un presupuesto propio, que no tenga que depender ya de los designios del Estado, del gobierno del Estado. Por el otro lado, tenga ya escrituras de instalaciones que no tenía, y eso se retribuye en que hoy habrá un homenaje en unos momentos más a Alfaro Anguiano en el Paraninfo. Ya hay otro tipo de pleitos que continúan entre la universidad y Movimiento Ciudadano, como por supuesto la alianza tácita que existe entre la universidad y sus medios de comunicación con Morena y los partidos políticos aliados. Eso tampoco se debe olvidar. La segunda, llega Alfaro, deshecho por la muerte de su padre, que al final del día es muy claro que, como uno puede ser político o lo que sea, pero no puede superar que los últimos 5, casi 6 años de vida de su padre, el Alzheimer lo consumió. Y que ese deterioro de salud afectó también el ánimo de Enrique Alfaro. Se nota. Y aún así hay periodistas que le están preguntando si se va a regresar a Europa. Les digo que a veces la empatía nos falta. Bueno, había unos, lo vieron en la imagen, chiquitos. Hasta les temblaba la mano por poner el micrófono del teléfono. Ni yo, que estoy aquí, utilizo micrófonos de teléfono para hacer entrevistas ya. Pero bueno, ahí Alfaro llegando, en donde estaba, sí, la clase política de Jalisco, aquella que tiene un poco de pudor. Porque vamos, hasta los miembros de la oposición más acérrimos, como Carlos Lomelí, mandaron sus condolencias a Alfaro. Otros no, porque siguen en el pleito de si hubo o no hubo fraude el pasado 2 de junio. No se vayan a desdorar. Llegó, hablando de enemigos políticos, que aunque no lo digan de manera abierta, Dante Delgado, el líder, presidente, cacique de Movimiento Ciudadano. Gracias. ¿Y qué les presenta el gobernador en estos momentos? Bueno, en este momento no lo he visto. Lo vengo a saludar. Buenas noches a todos. Buenas noches. Venimos a saludar. Ahí la tomamos, a su hermano. En este momento todo lo político queda aparte. Bueno, es siempre parte de un ejercicio que se ha hecho juntos. Además, en este momento es una solidaridad real. Las críticas que ha hecho el gobernador Alfaro al partido, gracias, hoy vine a eso. ¿Los han distanciado? Ahí Dante Delgado. Álvarez Maynés mandó una corona. Algunos gobernadores, el gobernador de Nayarit y algunos tantos más también hicieron lo mismo. Y sí, estaba Ricardo Villanueva y estaba Enrique Ibarra y estaba, pues obviamente, el gabinete del señor Alfaro, entre algunos cuantos más, como les decía en un inicio. Me dicen que estaba tranquilo, pero si uno ve las imágenes de la entrevista, pues tranquilo en lo que cabe. La unión de Alfaro con su padre no era secreto, era muy fuerte. Aquí un video que hace la agencia audiovisual que ha trabajado con Enrique Alfaro desde la época de Tlajomulco, La Covacha, que ha tenido muchas polémicas a su alrededor. Bueno, esta mañana el gobernador Alfaro
lanzó este video atribuyendo el crédito a esta agencia digital. Enrique Javier Alfaro Anguiano, un jalisciense ejemplar. Nació el 23 de junio de 1942 en la ciudad de Guadalajara. Desde temprana edad, Alfaro Anguiano mostró afinidad por la docencia. Egresó de la Escuela Preparatoria Vocacional y se graduó en 1967 como abogado en la Facultad de Derecho por parte de la Universidad de Guadalajara. Gracias a su liderazgo y compromiso por la educación, se convirtió en presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, donde defendió los derechos estudiantiles en favor de mejorar la infraestructura educativa. Esa misma pasión por la educación lo llevó a forjar una estrecha relación con la Universidad de Guadalajara, en la cual ocupó varios cargos, desde maestro universitario hasta miembro de la Comisión de Reglamentos y de la Comisión de Educación del Consejo General Universitario, así como secretario y director de la Preparatoria 4 y director en el Departamento de Enseñanza Preparatoria. Para 1975 fue nombrado secretario general de la Universidad de Guadalajara, hasta convertirse en rector de esta casa de estudios de 1983 a 1989, época en la que organizó la primera muestra de cine mexicano, hoy Festival Internacional de Cine en Guadalajara. También durante su gestión creó el Cineforo y fundó la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, la feria literaria en español más importante del mundo. Enrique Javier Alfaro Anguiano fue un ejemplo de trabajo, lucha y perseverancia, con toda una vida dedicada a la educación y el servicio público. Quiero dedicarle el momento más importante de mi vida profesional a una persona que jamás se involucra en esto, por respeto a mi trabajo, a alguien que jamás me quiere acompañar a estas cosas porque dice que se pone muy nervioso, pero hoy lo convencí de que viniera. Gracias a mi padre por todo. Ahí el video para Alfaro Anguiano. Obviamente faltan dentro del video las partes polémicas, la creación de la Federación de Estudiantes de Guadalajara, la manera en la cual fue parte también de esta avanzada, según cuenta la historia, en contra de quienes estaban a favor de las manifestaciones de 1968, etcétera, etcétera, etcétera. La historia será quien juzgue a Alfaro Anguiano, como también a Padilla López, aliados en algún momento y luego enfrentados hasta el final de sus días. Ya lo veremos. Aquí lo interesante es ver también si, como bien lo dice Enrique Alfaro, su padre, debido a la enfermedad, no tenía ya mucho conocimiento de qué era lo que estaba sucediendo en el gobierno de su hijo. ¿Qué hubiera dicho el señor Alfaro sobre los aciertos y los errores de la administración de su hijo? Aciertos tiene muchos, errores también. Como cualquier político, eso hay que reiterarlo y recalcarlo. Pero en este momento, creo que lo menos adecuado es hacer una enumeración de aciertos y errores de Enrique Alfaro o de Enrique Alfaro Anguiano. No solo por respeto, sino porque yo no soy al final de cuentas historiador para hablar del padre de Alfaro, y por un poco de empatía y pertinencia con Alfaro. Ya llegará un momento, y miren que se va acercando cada vez más, en donde se haga el balance final del gobierno de Enrique Alfaro en economía, en salud, en seguridad, en desaparecidos y por supuesto trato con la prensa y enemigos políticos, que claro que los tiene. Muchos de ellos, y lo he reiterado en estos micrófonos en varias ocasiones, escudados también en sus aliados políticos que dicen ser neutrales, pero que en realidad tienen unos intereses políticos, sociales y económicos muy connotados, aunque digan lo contrario. Vaya, desde lejitos, aunque uno está cerca, se notan las costuras. Y eso no es necesariamente lo mejor. Decía alguien aquí que si Dante Delgado no iba a ir, claro que va a ir. Tienen que guardar las apariencias mientras se llevan a cabo el zipizape, el mismo zipizape que todavía no termina, sobre el hecho de que Lemus continúa siendo cuestionado por Morena, por Claudio Delgadillo y sus aliados en los tribunales electorales. Ayer apenas el Tribunal Electoral volvió a batear otra queja más de actos anticipados de campaña de Pablo Lemus por unos tweets. Y así vamos a seguir.
Y muy probablemente así sea el gobierno de Pablo Lemus, que tiene una, pues, 50-50. El 50% de la Cámara es de opositores a Lemus y el 50% podría ser de aliados de Lemus si es que el PRI no cambia. El PRI sigue con sus propios avatares. El día de ayer, 97% del Consejo Político aprobó lo que se propuso el fin de semana pasado. 97%. Sin autocrítica alguna, sin ver de alguna manera qué es lo que está sucediendo dentro del mismo partido político, sin ver efectivamente todo lo que ha perdido el revolucionario institucional en los últimos años, que ha perdido todo. Sí, muy claramente tiene que ver la incursión de Morena, pero la forma en la cual priistas se pasaron a Morena y las mañas del PRI se pasaron a Morena. Las que ustedes quieran. La compra de votos, la cooptación de población, el corporativismo, como quieran llamarlo ustedes. Todo eso está hoy en día en Morena y el PRI desgajándose poco a poco porque su ideología sigue siendo nada más la de la obtención del poder, aunque digan lo contrario. Sin poder no es nada. Y aún así, casi 10 de cada 10 priistas, así como los que comen whiskas, se están tragando lo que quiere Alito Moreno y su compañía, convirtiendo el partido en el partido de Alejandro Moreno, de Rubén Moreira, de Manuel Añorbe, de la gente que está cercano a ellos, incluyendo Laura Aro, a propósito, que es muy cercana a Alejandro Moreno. ¿Eso es bueno, eso es malo? Eso es el PRI. Y muchos priistas de la vieja guardia, pero también, ¿qué priistas de la nueva guardia hay? Nadie. El PRI se está desgajando y se está quedando sin cuadros. Ahora, no crean ustedes que es algo que no sucede en otros partidos políticos. Vean ustedes hasta los cuadros de Morena, de lo cual hablaremos en un momento más. Pero ayer en la Cámara de Senadores, dentro de la Comisión Permanente, entrevistaron a Rubén Moreira, que retó a los priistas que están en contra de lo que quiere Alejandro Moreno, que ya mandó llamar efectivamente a que se hagan nuevas elecciones en donde van a estar Moreira, Villano, Moreno, los sospechosos comunes. Sería curioso y sorprendente que no se quedaran ellos en los puestos directivos, pero uno nunca sabe lo que está pensando el político. Moreira los retó a esto. Sale la convocatoria. Yo invito a todos los que han protestado que se registren. Es distinto como ellos lo hacían. A todos ellos les decían desde Los Pinos. Hoy no, hay que ir con la militancia. En cualquiera de los temas, de los mecanismos que autorice el Consejo Político. Ahora, última de esta ronda. Si usted me pregunta si yo estoy con Alejandro Moreno, sí estoy con Alejandro Moreno. Yo estoy con Alejandro Moreno, no estoy con ellos. ¿Por qué? Porque en la Asamblea se dispuso otra cosa. Lo que se dispuso es que empiece otra reflexión nacional, que termine en otro Consejo Nacional, otra Asamblea Nacional, sobre el rumbo claro del partido. Y el que puede llevar eso es Alejandro Moreno. Entonces yo estoy con él. Y si alguno de ellos quiere anotar a competir, bueno, pues adelante. Pero usted no les ve tamaño para poderle ganar a Alejandro. Que tenga posibilidades. Ellos no tienen con quién jugar la presidencia del partido. Dígame con quién la jugarían. Ni están acostumbrados a ir a elecciones ante la base. Ellos estaban acostumbrados a una designación directa desde Los Pinos, entonces. Ahora resulta que todo tiene que ver con la forma en la que estaban acostumbrados los priistas a actuar, a accionar. Entonces, como en Los Pinos decían, va ahora lo que quieren es que no sea así. Hasta ayer, los priistas no habían metido ningún tipo de queja ante el Tribunal Electoral. Habían amenazado a partir de ello Aurelio Nuño y Manlio Fabio Beltrones, pero Mónica Soto, la ministro presidente del Tribunal Electoral, entrevistada el día de ayer, dijo: a nosotros no nos ha llegado nada. Van a hacer su renovación a más tardar 18 de agosto. Esto no es muy legal y va a recaer en ustedes. ¿Cómo va a proceder el tribunal? Bueno, primero hay que esperar que llegue y no podemos pronunciarnos de ningún caso que pueda ser susceptible de llegar al Tribunal Electoral. En lo absoluto. No, hasta ahorita no tenemos ninguno. Oiga, magistrada, y en cuanto a la calificación de la elección, ¿se va a llegar al plazo máximo? Pues mira, tenemos un plazo máximo que está en la ley, pero pues por supuesto que puede ser antes, es lo que se está valorando. Tenemos...
Bueno, ahí hablando Mónica Soto de si van a calificar antes la elección de Claudia Sheinbaum, que ya está muy lista para hacer varias cosas. Pero antes de pasar a Sheinbaum, pues hoy en la mañana ya hay otro tipo de noticias que tienen que ver con estos priistas rebeldes. Y les voy a leer lo que dicen aquí. Dicen, ante Tribunal Electoral, impugnan expresidentes del PRI la 24ª Asamblea Nacional. Se presentaron múltiples irregularidades en el procedimiento, por lo que solicitaron la invalidez de la Asamblea y de las reformas a los documentos básicos. Buscan rescatar el PRI del secuestro que lo mantiene la actual dirigencia. La impugnación fue presentada, ahí les va por quiénes: por Dulce María Sauri Riancho, por Enrique Ochoa Reza, por Pedro Joaquín Cotwell, todos respaldados, dice el comunicado, por Manlio Fabio Beltrones. Esta impugnación es la primera de una larga cadena que seguramente será necesario agotar, dicen ellos. Consideran que el pasado 7 de julio se celebró de forma ilegal y contraria a los estatutos de su partido político la Asamblea Ordinaria del PRI, en la que se aprobaron estas reformas. Aseguran los expresidentes que la impugnación es el primer paso que tomarán al respecto, pero que habrá otras impugnaciones contra las reformas que se han hecho de los documentos básicos del partido. Pues ahí el pleito del PRI, pleitazo. O sea, quieran o no quieran, están en un pleitazo dentro del PRI. No les gustó lo que hizo Alejandro Moreno. Pues, ¿a quién le puede gustar? Piensen por un momento, ¿a quién de todos ellos les puede gustar lo que está haciendo Alejandro Moreno? Pero peor aún, ¿a quién de ellos les puede gustar lo que está sucediendo y lo que ha pasado con el PRI en los últimos años? Siendo el PRI un partido político que cada día más está más alejado de la población. Cada día más está más alejado de la población. Y Morena obviamente está tomando esos espacios. Está bien. Qué bueno que tomen esos espacios Morena y convirtiéndose en lo que siempre quiso ser, el partido de Estado. Ayer se reunieron Citlali Hernández y Luisa María Alcalde. Muy contentas ambas. Muy felices. Sonrisa de oreja a oreja por parte de Citlali Hernández y luego una media sonrisa de Luisa María Alcalde, de ser la mujer guapa que escogieron en el casting de Morena para estar en sus anuncios en los microbuses, a ser la presidenta del partido. ¿Cuál es el mérito de Luisa María Alcalde dentro de la construcción de Morena? Ninguno. Fue una eficiente secretaria del trabajo, mucho a partir de la anuencia y la asesoría de su padre, uno de los grandes abogados laboristas que existen en el país, y una muy deficiente secretaria de Gobernación. Pero alguien quiere efectivamente que sea la presidenta de Morena. Tendría más méritos Citlali Hernández, que efectivamente tiene una sonrisa que le llena la cara, pero desde esas sonrisas, que ojalá y fueran porque ella le están dando las oportunidades, pero ni siquiera la dejaron competir. ¿No es un acto de enorme antidemocracia eso? Pareciera que sí, pero para los morenistas están contentos. Están contentos de hecho de cómo se va conformando el gabinete de Claudia Sheinbaum, aunque es muy notorio la enorme mano que tiene López Obrador. Enorme. Tanto así que apenas el martes Sheinbaum había anunciado que se iban a dar a conocer ¿cuántos? Cultura, turismo, me está faltando otra por ahí, y el jefe de la oficina de la presidencia, 4. Y ayer saliendo de su oficina, reculó la doctora. Aquí andamos, doctor, esperándola. ¿Cómo están? Bien, buenas noches. Tu teléfono. ¿Cuántos para mañana, doctor? Mañana va a estar muy pronto. Tu teléfono, amigo, para abajo. ¿Uno? ¿A Susana acá? Ya voy. ¿A Susana acá? Entonces nada más mañana es un anuncio, una persona nada más. Uy. Gracias. Gracias, hasta luego. Bye. Un nombramiento. 1.
Uno nada más. No vaya a ser el diablo. Uno. Está bien, que van ampliando sus tiempos, tanto Claudia Sheinbaum como López Obrador, que de hecho esta mañana ya anunció que tiene tanto que informar, que el informe no solo va a ser el 1 de septiembre, sino que lo va a ir dosificando en la mañanera. Como se va acercando el día 1 de septiembre, que es el día del informe, y sin presumir, es bastante lo que hemos realizado. No nos alcanzaría el tiempo, nada más sería muy pesado informar todo el día 1 de septiembre. Vamos a ir avanzando en informes de lo que han realizado todas las secretarías y sobre la situación de los programas, cómo se han concluido, cómo están en proceso, quiénes se beneficia, que se conozca más sobre el quehacer público, lo que hemos hecho entre todos y desde abajo con la gente. Entonces vamos a ir informando, y hoy le pedí a Román Meyer, que es el secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, que nos informe sobre un programa que se empezó a aplicar. Ya, porque luego fue Román Meyer y... O sea, la verdad la mañanera seguirá siendo la mañanera, pero la van a dotar como que es parte del informe para que entonces todo lo que se diga ahí sea parte de los grandes logros que ha tenido esta administración. No vamos a escuchar, por ejemplo, del aumento en la inflación, no vamos a escuchar de las carencias en salud, no vamos a escuchar, por supuesto, de los enormes errores en la estrategia de seguridad. Ayer murieron 62 personas, abajo del promedio, lo cual es una buena noticia, pero el promedio sigue creciendo. Entonces no es algo que realmente puedan aventar las campanas al vuelo, pero el presidente, pues, alguien dice aquí que no se quiere ir. Lo que es un hecho es de que va muy lenta la transición. Dicen que es tersa porque son los mismos. Claro, porque quieren seguir gobernando los mismos. Están en el juego de las sillas a ver en dónde se acomoda cada quien y bajo qué condiciones queda cada uno de ellos. Pero pues más o menos es algo similar, que pueden tener otro cariz y que puede haber quienes tengan una capacidad mucho más avanzada, como Juan Ramón de la Fuente, podría ser, como Ebrard en economía, que se va a necesitar enormemente ante el triunfo de Trump. Trump no va a perder como están las cosas, y de eso hablaremos un poco más adelante, pues podría ser. Pero en este juego de las sillas, pues obviamente lo que se escucha en la mañana se repite en la tarde. Esto tiene que ver con que Sheinbaum sea un títere de López Obrador. No, simple y sencillamente son el mismo equipo y van a seguir gobernando bajo los mismos parámetros. Y el problema no serían muy grandes si no fuera porque tienen enormes errores. Y esas carencias en aciertos en partes tan importantes como seguridad o salud, y ya no hablemos de la polarización del país, por supuesto que evitan la autocrítica. Nadie les puede decir nada. Y luego con esa parapeto que es la mañanera, mucho menos. Bueno, ¿cómo estará la cosa? Que ayer en la mañana Mario Delgado dijo que Claudia Sheinbaum iba a ayudar a la transición en la dirigencia de Morena, y luego la desmintió, lo desdijo, lo contradijo, como quieran decirle ustedes, Sheinbaum en su conferencia de las 11 de la mañana. Hay discusión dentro de Morena, pero hay mucha unidad. Fíjense lo que está pasando en el PRI, lo que está pasando en el PAN. En cambio en Morena pues tenemos mucha unidad y eso es muy bueno. Y ya pues se decidirá cómo será esa transición. Y si me invita un ratito Morena, pero evidentemente yo ya no participaría ni en la votación ni en mi opinión de quién debe dirigir Morena. No puede opinar de eso, como dice López Obrador que no puede opinar de eso. Pero así nos podemos seguir, ¿no? Una tras otra tras otra.
En lo que sí pueden opinar es en donde luego trastabillan. Le preguntaron a Claudia Sheinbaum ayer sobre esta famosa iniciativa de reforma laboral para que los trabajadores trabajen 40 horas, no más. Y que ha sido muy polémica porque dicen que hay grupos de poder y hay algunos empresarios que no están a favor de esto por la sencilla razón de que, bueno, entonces si trabajan 40 en lugar de 48, ¿quién va a cubrir las otras 8 horas? Y entonces, ¿vamos a correr gente? ¿Vamos a subir los precios? ¿O cómo vamos a subsanar esas 8 horas extras? Carlos Slim, al contrario, dice que puede ser una buena idea. De hecho, él pugna con que la semana laboral fuera de 4 días y 3 de descanso. Eso es lo que dice el dueño del Grupo Carso, el hombre más rico de México. ¿Qué dice Claudia Sheinbaum al respecto? Ahora toda la atención se ha volcado a la reforma al Poder Judicial, pero también hay otras reformas que quedaron pendientes en el Legislativo y ahora que Morena tiene las mayorías, preguntarle cuál será el papel particularmente con la reforma a las 40 horas, que había sido una petición muy sentida de los trabajadores, incluso en campaña algunos grupos se acercaban y mostraban cartelones de reforma de 40 horas ya. Preguntarle, ¿se ha abordado, se estará impulsando? ¿Cuál es su opinión de la reforma, por favor? Sí, ahora tenemos, recuerden, las 18 reformas constitucionales y 2 legales que planteó el presidente. Yo estoy muy interesada, lo dije en campaña, en la Ley Nacional de Agua o la Ley General. Ya tenemos un grupo de trabajo para ello. Necesitamos ordenar las concesiones del agua también para resolver el problema, la tecnificación del campo. Esa es una prioridad de México y tenemos que seguir avanzando en ello, y tiene una parte muy importante legislativa. Está lo que planteé para las mujeres, los 2 nuevos programas sociales que queremos que queden en la Constitución, la no reelección. Entonces estamos trabajando en ello. Vamos a seguir, bueno, en el tema laboral, por ejemplo, y eso tiene que ver también con disminuir informalidades, fue un compromiso lo que tiene que ver con la formalidad laboral de los repartidores, que es algo muy importante, porque ni siquiera tienen contrato, son socios de las empresas, de las grandes transnacionales repartidoras. Entonces necesitamos que este trabajo, que ha crecido mucho en nuestro país, particularmente en las grandes ciudades, tengan derechos los trabajadores. Ya hemos avanzado también mucho en ello. El tema de las 40 horas los vamos a seguir trabajando. Es importante que se siga avanzando. En la medida de lo posible, así como fue el aumento al salario mínimo, que también nos va a tocar generar el consenso con los empresarios, porque recuerden que en los 6 años del presidente López Obrador, el aumento del salario mínimo ha sido un trabajo de consenso. Y el outsourcing también fue un trabajo de consenso. Las pensiones también fue un tema de consenso. Entonces, en la medida de lo posible, se trata de seguir trabajando en consenso con las representaciones de los trabajadores y el sector empresarial, pero seguir avanzando en los derechos de los trabajadores. Se seguirá avanzando, pero de momento no sería prioridad Pero ya quien sea el secretario o secretaria del Trabajo tendrá que seguir avanzando en estos temas, en la búsqueda de consensos y de avanzar en los derechos laborales de los trabajadores. Y repito, sobre esta iniciativa, ¿cuál es su opinión? O sea, usted como próxima Yo creo que hay que seguir presidenta, avanzando. Yo creo que una parte muy importante es seguir aumentando el salario. Creo que eso es algo fundamental. Y hay muchas áreas de la economía, incluso del trabajo de los trabajadores del Estado, que ya tiene 40 horas. Y hay que seguir avanzando en este tema. Pero desde mi perspectiva hay que buscar un trabajo de consenso, como se ha hecho en las otras reformas laborales. Y creo que es factible hacerlo, y que los empresarios y obviamente los trabajadores, que nosotros queremos que sigan aumentando los derechos de los trabajadores y trabajadoras, se siga avanzando en este esquema. Continuamos. Bueno, pues entonces, no. Hay reformas que no necesitan consenso, como la reforma al Poder Judicial. Ellos dicen que la reforma al Poder Judicial es parte de lo que votó el mexicano el 2 de junio, entonces pasa porque pasa. Y hay otras reformas en donde sí se necesita consenso, como el caso de la reforma laboral. Cuando les digo que pasa porque pasa la reforma judicial, pues no estoy más que simple y sencillamente mencionando o parafraseando lo que dijo el día de ayer Gerardo Fernández Noroña. Una reunión de trabajo, no sé qué tanto les platique Ricardo, pero yo me abstendré, yo le diré que estoy muy contento de estar participando ahí en cómo van las cosas desde adelante. ¿Fue sobre la reforma al Poder Judicial? ¿Se vislumbra algún cambio, diputado? Bueno, la apertura está, la apertura a enriquecer la iniciativa está, la valoración de los diferentes planteamientos están, y la convicción de que se van a elegir las personas juzgadoras, eso no nos vamos a mover un milímetro. La esencia persiste. El corazón de la reforma que va a llevar a cabo es un compromiso con la ciudadanía
es una determinación del movimiento. ¿Hablamos sobre los movimientos de mañana? Esa apertura incluye las opiniones del Poder Judicial. El corazón de la reforma persiste, es lo que dice el señor Fernández Noroña, y también lo sostienen los distintos miembros de Morena. No en la reforma laboral de las 40 horas, ahí sí, no, bajo ninguna circunstancia, porque pues no vayan a enojarse con los empresarios. Aquí está así, porque es el berrinche del presidente en contra de los magistrados y los ministros que le han echado para atrás sus leyes, y de Norma Piña, que no se levantó a saludarlo. No tiene que ver con un avance democrático, no tiene que ver con mejores formas de impartir justicia en este país, no, tiene que ver con un berrinche, aunque lo digamos de otra forma. Que escuchemos, hablando de magistradas que están intentando sensibilizar a la población, a la magistrada Emilia Molina, que habló en un espacio digital sobre la reforma al Poder Judicial. Profesional para ocupar un puesto como juez en este país, juez o jueza. Bueno, yo creo que en este país y en todos. Históricamente, los jueces y las juezas lo que hacemos es resolver controversias de las partes, donde obviamente no se ponen de acuerdo en quién tiene un derecho, y entonces para poder resolver eso necesitamos experiencia y además capacitación técnica sobre ese tema en específico, que es juzgar. Y además sobre las materias, porque son muchas las materias que se pueden juzgar, no todo es penal como se ha intentado decir. Tenemos asuntos muy técnicos como derecho ambiental, derecho fiscal, etcétera, y otros que son además muy sensibles como derecho de familia, el derecho penal, por supuesto, cuestiones mercantiles, etcétera. Entonces, ¿qué necesitamos? Jueces que sepan revisar un expediente y que además sepan las leyes, dónde buscarlas, cómo interpretarlas, cuáles son los estándares de los derechos que se tienen que aplicar, tanto los estándares nacionales como los internacionales en materia de derechos humanos. ¿Y cuáles consideras tú que serían los principales riesgos de anular este requisito para quienes aspiran a ser un operador o operadora de justicia? Bueno, principalmente para ser persona juzgadora, si no tenemos un tema de experiencia y capacitación técnica y con muchos años, pues, lo cierto es que vamos a tener justicia de menor calidad, que no sea posible que sea rápida y seguramente una posibilidad más grande de que haya corrupción. Ahora, cuéntanos, ¿tú encuentras algún beneficio en la reforma judicial que está planteando el presidente? Bueno, solamente hay uno, creo, que es que podamos estar hablando de estos temas, porque finalmente la justicia no era un tema que se platicara y que se analizara. Realmente la solución que se está intentando dar con esta iniciativa no tiene relación lógica con lo que sí se pretende arreglar. Yo creo que lo que tendríamos que hacer es revisar el sistema de justicia y ver cuáles son las fallas para poder arreglar esas fallas. No solamente decir que como no sirve, hay que correr a todos y poner nuevos. Claro, ahora tú estás mencionando que un beneficio es que estamos hablando sobre el tema. Se están haciendo diálogos en el Congreso, están dando apertura a voces del Poder Judicial, a voces ciudadanas incluso. ¿Tú consideras que van a tomar esto en cuenta? Es decir, que de verdad están escuchando esas voces y van a integrar sus propuestas o sus críticas a la reforma judicial que está planteada en la reforma que quedará al final. Bueno, han dicho el grupo de Morena que no van a incorporar nada porque hay ciertos irreductibles, y los irreductibles que mencionaron incluso en el primero de los foros es que tal cual como está la reforma va, que haya elección popular, que no haya ningún tipo de requisito de carrera judicial y que además salgamos todas las personas juzgadoras el mismo día, al mismo tiempo. Perdón, te interrumpí. Ahora, lo que han intentado decir es que puede ser que sea paulatino. Yo creo que es como decidir entre si morimos lento o morimos rápido, pero finalmente no hay mucha diferencia respecto del fondo de la reforma. Claro, y en ese sentido, la presidenta Norma Piña ha emitido algunas críticas como presidenta del Poder Judicial. ¿Tú consideras que esta postura ha abonado a la construcción de la reforma o está yendo, digamos, en detrimento de los beneficios del Poder Judicial o de la construcción que hoy ya se tiene? Bueno, yo creo que es benéfico. Incluso ayer tuvimos el último de los encuentros nacionales de seguridad y justicia, que fue donde hizo la declaración que hace rato salió. Y precisamente esos encuentros lo que han hecho es escuchar a las voces de toda la sociedad y de todos los operadores del sistema de justicia, que no solamente somos las personas juzgadoras, sino claro que también personas juzgadoras locales, pero fiscalías, policías, militares, ONG. Pues tienen ahí a la magistrada Emilia Molina
si uno escucha a los magistrados, más allá de los ministros y a los jueces, creo que queda muy claro la manera en la cual no se les ha tomado en cuenta para nada, pero ni por los ministros de la Suprema Corte, ni por quien dirige el Consejo de la Judicatura, y ahora menos por los que quieren reformarla. Ninguno ha dicho no se reforme, pero todos dicen no quitándole la carrera profesional a quienes han trabajado en el Poder Judicial y que quieren ser jueces o magistrados. Porque los ministros sabemos que son puestos políticos. No hay uno que efectivamente se diga que tiene una gran carrera. No lo tuvo Saldívar, no lo tuvo Ortiz Mena, no lo tuvo Ríos Farjat, no lo tuvo, por supuesto, Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz. La gran mayoría llegan por la cercanía que tienen con el poder. Pero estos, magistrados y ministros, sí es porque han trabajado duro, intentando efectivamente ir creciendo en un ambiente corrupto, sí, con grandes áreas de oportunidad, por decirlo de una manera elegante, sí, pero trabajando dentro del Poder Judicial. No se le ha preguntado a todos. Ayer la presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto, la señora de los lentesotes, dijo, a mí no me han preguntado nada. Los integrantes del tribunal están considerando sumarse a los diálogos sobre la reforma del Poder Judicial, por un lado, y por el otro lado preguntarle directamente a ¿usted qué opina o cuál es su punto de vista sobre esta parte de la reforma al Poder Judicial que contempla la elección popular de jueces, magistrados y ministros? Bueno, por el momento no nos han convocado, estamos en espera, supongo que sí estaremos por ahí presentes y yo creo que esperaremos ese momento para opinar al respecto. Pues sí, efectivamente están presentes, pero pues no les han dicho que participen, así como, obviamente quien sigue hablando de esto es el presidente López Obrador, ¿no? Primero, hablando sobre en dónde agarran las mañas los abogados. Miren, yo creo que siempre somos de la misma manera que hay que entender a la gente que se dedica al crimen organizado, y lo hemos platicado aquí desde hace mucho tiempo, y tenemos que entender y comprender los resortes. Lo mismo sucede con la corrupción en general, que no se ha erradicado. El presidente cree que erradicar la corrupción es decir que no llega a presidencia. No, la mediocridad también es corrupción, y creer que como él no es corrupto, nadie lo es también ser corrupto, porque es obviarlo a partir del principio de omisión. El que es tan religioso pareciera que evita hablar de algo que se ve el elefante en la sala. Lo hizo esta mañana, de hecho, el presidente, y también habló al respecto sobre la forma en la cual la reforma judicial sigue con la misma. Tiene que ver con los dineros y la corrupción de los ministros de la Suprema Corte. No hay controles. Está rebasada la Corte, aun cuando quisieran arriba que se impartiera justicia con honestidad, ya no pueden, porque ya los jueces hacen lo que quieren. Hay excepciones y hay cuestiones muy graves. Ahorita les voy a poner un ejemplo. Y ya ni hablemos del Consejo de la Judicatura. Eso es un florero. Está de adorno. ¿Y qué cosa es lo que está pasando con los jueces, que tienen muchísimo poder, pero en exceso? No hay ningún control. Hablando de los contrapesos, no tienen ningún contrapeso. Hoy en la mañana nos informan de asesinatos de agentes de policía y de tránsito en Guanajuato. Algo que preocupa mucho, pero además que duele, porque incluso son agentes de tránsito
sin armas. Y uno de los informes, como hipótesis, maneja que es a partir de que se le dio libertad a uno de los hijos del jefe de un cártel en Guanajuato. Ahí tienen ustedes al presidente López Obrador que está hablando de violencia, pero le echa la violencia específicamente, o más bien la responsabilidad de la violencia, a los jueces, no a la muy fallida estrategia de seguridad que ha desarrollado su gobierno. Pero después de esto, dice que sea de arriba para abajo. A lo mejor, si se hace una valoración, lo más necesario de cambiar, o lo que urge más, es abajo, o sea, de la base hacia arriba. Pero eso lo tienen que analizar los legisladores. De que es necesaria la transformación, la reforma en el Poder Judicial, no hay duda, ya hasta los ministros, y yo lo celebro, que ellos estén entendiendo de que es necesaria, es urgente la reforma. Miren ustedes, ha dicho tantas cosas en 6 años López Obrador, que va a llegar un momento donde la historia va a revisar sus mañaneras y desmentirlo una por una. Pareciera que cree que van a gobernar para siempre, o que no va a haber críticos en otras partes del mundo que se sienten un momento y revisen qué es lo que está sucediendo. No es así. Solo el gobierno de los Estados Unidos, sea Biden o sea Trump, va a utilizar su cercanía con México a conveniencia y ver cómo las políticas que vaya a desarrollar Claudia Sheinbaum de la mano o de forma independiente a López Obrador en la misma plataforma ideológica les convienen o no, y de ahí minimizar o minar todo lo que ha dicho López Obrador. Todo. Hasta cosas tan sencillas como el acuerdo que apenas se anunció sobre las restricciones a la importación de acero de los Estados Unidos por parte de México, es más bien desde México a los Estados Unidos. Cuando nos hicieron la propuesta, pues nosotros pusimos 2 condiciones. Una, que no se hablara de países, que no llevara dedicatoria. La resolución, y se aceptó. Y lo segundo es que en el caso de México, por una situación muy especial, se requiere de acero, de aluminio de Brasil, y tenemos muy buena relación con Brasil. Y se acordó de que Brasil va a tener un trato especial en el caso de la importación a Brasil sí, a los demás no, porque pues nos cae muy bien Lula. Así como lo están escuchando ustedes. La violencia en México, que termina por afectar a los Estados Unidos a partir de la migración, continúa. Escuchemos lo que sucedió, o la denuncia que dio el día de ayer la organización 1-800 Migrante, que habla de más de 200 personas, migrantes, que fueron secuestrados en Chihuahua, en México. Hola migrantes, ¿qué tal? ¿Cómo están? William Murillo desde Nueva York. Les comento que tenemos una noticia que no es tan agradable. El 7 de junio del 2024 venía un tráiler desde Ciudad de México hasta Sonoita. Más de 200 migrantes en ese tráiler, hombres, mujeres y niños,
de distintas nacionalidades y obviamente también muchísimos ecuatorianos. En el camino, cerca de Chihuahua, en Cuauhtémoc, se les daña el tráiler, se bajan todo el mundo y lastimosamente son secuestrados en diferentes grupos. 1-800-migrante.com ha podido confirmar que hay 9 ecuatorianos que están dentro de este grupo de ciudadanos que han sido secuestrados, ecuatorianos que son de Guayaquil, de Quito, de Machala, del Cañar y de distintas otras ciudades. A estas alturas nosotros estamos totalmente preocupados porque hay demasiados secuestros en México. Les pedimos a los gobiernos de México y de Ecuador de que traten de restablecer las relaciones diplomáticas porque esto se les está yendo de las manos. Es solo cuestión de tiempo de que vaya a ocurrir una tragedia y no queremos eso. Hay demasiados niños que están también siendo secuestrados, pero lo que nos preocupa también es que los familiares ya pagaron el rescate, ya pagaron decenas de miles de dólares y los secuestradores no los quieren liberar. Entonces, eso tendría que ser el tema de las mañaneras, ¿no? Eso creo. Eso pensaría yo. Pero no lo es. No lo es en ningún lado, de hecho. Lo que está en boga es efectivamente la grilla. Hablando de grilla, ayer Miguel Ángel Yunes Márquez, pues lo andan buscando como la canción de compas del Instituto Mexicano del Sonido y Toy Selecta. Lo andan buscando por falsedad de declaraciones. Un Yunes que huyó a Miami y que lo andan buscando por eso. Y otro que también lo andan buscando para ver si no hizo defraudación fiscal es Javier Corral, que está enemistado con la gobernadora de Chihuahua desde que terminó su gobierno. Se pasó a Morena tratando de que de esa manera el halo de la construcción de un personaje impoluto le ayudara. No le ha ayudado de mucho. Él quería ser el nuevo agente de la Agencia Anticorrupción Federal. No fue así. Continúa la Secretaría de la Función Pública, que ahora está en manos de Raquel Buenrostro. Bueno, estará a partir del 1 de octubre. Y ahora está acusado Corral de defraudación fiscal. Salió con un video acusando a Maru y a César Duarte, que se anda paseando por las calles de Chihuahua como si nada hubiera pasado. Amigas y amigos, me dirijo a ustedes para compartir mi postura sobre la más reciente ofensiva mediática y ahora también jurídica de María Eugenia Campos y César Duarte en contra de mi persona. Aunque el maruduartismo se empeñe en empatar los cartones, no somos ni seremos iguales. Yo no poseo ranchos ni bancos, no me paseo en Dubái, ni vacaciono en Miami o las Bahamas. Pero sobre todo, a diferencia de ellos, yo nunca en mi vida me he robado un peso y jamás he utilizado ninguno de los cargos que he ocupado para hacer negocios. A mí no me mueve el dinero ni me caracteriza el cinismo. Ya no me extrañan las campañas de difamación del maruduartismo. Lo que sigue siendo muy lamentable y me puede mucho es cómo se dilapidan los recursos de Chihuahua para comprar a medios y comunicadores a quienes en lo que va de su administración les ha dado más de 1,000 millones de pesos. Respondo ahora que cuento con más información de lo que la embustera campaña mediática lanzada por el gobierno del estado de Chihuahua ha divulgado. En estos días me he ido imponiendo de los contenidos de la notificación que se hizo en la ciudad de Chihuahua mientras yo me encontraba trabajando en la Ciudad de México. No tengo duda de que los ataques serán cada vez más constantes con César Duarte fuera de la prisión y sus operadores organizados. Están dispuestos a todo, en su revancha contra quienes los desenmascararon y revelaron la red corrupta y corruptora que entretejieron para desviar miles de millones de pesos de todos los chihuahuenses. Los mismos medios que hacen de la calumnia un negocio y algunos pseudoperiodistas cuya voz lleva años convertida en terminal de venta, han circulado profusamente un boletín redactado desde el Palacio de Gobierno de Chihuahua para informar de esta notificación que es el inicio de un procedimiento de presunta responsabilidad administrativa
derivada de 2 denunciantes a modo, quienes son parte de esa red. Omar Bazán, un personero de Manlio Fabio Beltrones en Chihuahua, quien lleva parte de sus negocios en el estado, y Cruz Pérez Cuellar, presidente municipal de Juárez, otro de los personeros de César Duarte, además de beneficiario de la nómina secreta, quien actúa como cómplice y protegido de la gobernadora. Ya ni siquiera ocultan sus componendas, actúan como lo que son, una mafia que además de corrupta, cada vez es más desvergonzada. Daré respuesta puntual a este procedimiento e iré desenmascarando esta falacia. Después de casi 3 años que dejé el cargo de gobernador del estado, de 4 intentos de juicio político que por supuesto no han trascendido por la notable improcedencia y la absoluta falta de sustento, ahora se me inician procedimientos de investigación administrativa y penal en una acción desesperada cuyo propósito es inhabilitarme y tratar de impedir mi llegada al Senado de la República. La acusación que se ha ventilado en medios de comunicación es ridícula, chafa y burda, al tratar de encuadrar a como dé lugar un supuesto enriquecimiento ilícito y defraudación fiscal. La investigación administrativa, más allá del ruido y las versiones sesgadas de los medios oficialistas de Chihuahua, no es por corrupción, por recibir sobornos ni desviar dinero del Estado. Es simplemente por no haber mencionado en la declaración patrimonial un terreno del que tengo posesión legal, pero aún no la propiedad, por estar en proceso de registro. Bueno, pues ahí Javier Corral, que como se pueden dar cuenta se está defendiendo, pero pues ya le fregaron su llegada al gabinete de Claudia Sheinbaum, que pues creo que eso le podría estar interesando mucho más que cualquier otra cosa. Antes de terminar, en temas metropolitanos de la Ciudad de México, pues la INAI le está pidiendo a Pemex que entregue los análisis de agua contaminada de las alcaldías Benito Juárez y Álvaro Obregón. Y espérense porque tienen que entregar también los que están en Ciudad Neza, que volvieron a salir agua contaminada con turbocina. Agua contaminada con turbocina en la Ciudad de México. Primero, la contaminada con gasolina en la Benito Juárez y en el Pozo Alfonso XIII, ¿recuerdan? Antes de la elección. Y ahora hay agua contaminada con turbocina. Pues el INAI le está diciendo a Pemex que tiene que dar los informes de dónde salió esa agua contaminada. Vaya, ¿qué se le va a hacer sinceramente? Y ya para terminar, yo voy a ponerles de Xóchitl Gálvez y los trenes que quiere hacer Claudia Sheinbaum, pero ya saben ustedes cómo es. Vamos a ver lo que está sucediendo en los Estados Unidos con el caso Biden, en donde se está poniendo cada vez más complicada la cosa. Fíjense ustedes que el día de ayer lo dije terminando el programa, terminando la sección de noticias del programa, que había publicado el diario de New York Times, el periódico de New York Times, un editorial de George Clooney, uno de los principales simpatizantes, apoyadores, donadores a la causa de Joe Biden para su reelección, un editorial en donde dice Biden no puede ser. El artículo es mucho peor, porque dice, estuve con él en una fiesta de donativos hace 3 semanas y el Biden que vi no era el del 2012, no era el Biden del 2020, mucho menos el que nos están haciendo ver, era el Biden del debate, que no puede decir y hacer nada. Esto ha movido de manera importante a los otros donadores del Partido Demócrata, que además tienen que parar a donar, porque si uno dona a la campaña de Biden y Biden se retira, ese dinero se tiene que regresar. Entonces tienen que esperar a ver si va a seguir Biden y Kamala Harris, o se queda Kamala Harris, o entra quien sea. Le preguntaron hace un rato a el señor Biden sobre esto. El día de ayer estuvo todavía en la reunión de la OTAN, evitó cualquier tipo de mención sobre el editorial del New York Times, pero hoy en la mañana, ya en la Casa Blanca, en una reunión que tenía, le preguntaron, y miren ustedes la reacción.
pues pueden ver ustedes que Biden pues, se sonreía como si no hubiera pasado absolutamente nada. Los simpatizantes de Biden y la gente que está a su alrededor dentro de la campaña, de hecho, atacaron al señor Clooney en sus respuestas ante la prensa. Escuchen ustedes el día de ayer en CNN. In response to those comments from George Clooney, Jake, a campaign official who attended that Los Angeles fundraiser tells me that George Clooney left 3 hours before the president. So clearly, the gloves are off. Jake? But what does that mean, that George Clooney left 3 hours? What's the point? The point of that is to suggest that Biden's stamina is better than Clooney's, and Clooney didn't have, eyes on the entire event. That's the response to the Clooney op-ed. Okay. Clooney se fue 3 horas antes. Lo que están diciendo es que Clooney tiene menos energía, dicen ellos, que lo que podría tener el señor Biden. La verdad es que la gente que está alrededor del señor Biden no creen que Clooney haya actuado de manera independiente. De hecho, insisten, al ser Clooney muy cercano a Biden, pero sobre todo a Barack Obama, que es parte de una maniobra que está haciendo Obama para hacer a un lado a Biden. ¿Con qué motivo? Michelle. Let's say one thing that we do have to underline here, just so viewers can follow what's going on behind the scenes, is the Biden campaign and many Democratic officials do believe that Barack Obama is quietly working behind the scenes to orchestrate this. Eso es lo que dicen, que es Obama atrás de Clooney y atrás de todo este movimiento para quitar a Biden. Eso es lo que terminan por decir. No sería tan descabellado, pero no se necesita más que ver que efectivamente, no habría posibilidades si Biden hubiera hecho bien el debate. Lo hizo muy mal. Lo hizo muy, muy mal. Y sí, la entrevista que hizo con George Stephanopoulos también estuvo muy, muy mal. Anunciaron que, de hecho, acaba de realizar una entrevista con Lester Holt, el conductor del noticiero nocturno de la NBC, y que será transmitida el próximo lunes. Demasiado tiempo para ver las reacciones de Biden, sobre todo mientras la campaña está en llamas. Al momento, según la última encuesta que hizo la cadena de televisión ABC, Biden y Trump están empatados en 46%, es decir, tampoco está tan alejado de Trump. Sin embargo, en el ticket Kamala Harris contra Donald Trump, Harris le va ganando por 3 puntos. Y Hillary Clinton por 4. Ya no se ha, que es lo curioso, no se ha testeado con Michelle Obama. Hubo un test la semana pasada, pero no lo ha vuelto a hacer ninguna cadena de televisión. Trump, por su parte, pues sigue jugando. En su cuenta de su red social Truth, hizo un anuncio peculiar. So although I wish I were here with better news, the fact is that you and I are sitting here today because this will be your last week of employment. This is not an assessment of your productivity. You gotta try not to take this personally. Well, I just had a bad night. Utiliza, por supuesto, una parte de aquella película que salen Anna Kendrick y George Clooney, In the Air, si mal no recuerdo que se llama, en donde a lo que se dedica George Clooney es a correr gente. Y uno de los que termina por correr, como se pueden dar cuenta, es a Joe Biden. Muy complicada la cosa en la política norteamericana. Nos daría mucha risa si no fuera que nos va a afectar brutalmente a todos. En fin, vamos a lo que sigue esta mañana. Reporte de tráfico. Vamos a ir ya con Marco Vinicio. Fíjense que el día de ayer hubo una serie de inundaciones de nueva cuenta. Bueno, hubo inundaciones en Zapopan. Una niña de 16 años fue arrastrada. Fue arrastrada una niña de 16 años. Y bueno, no fue el único lugar, ¿no? Monterrey, Nuevo León, también tuvo sus cascadas. Porque él prefiere que llueva la Virgen de la Cueva para que se llenen sus presas y que tenga mucha agua. En el caso de Veracruz también hubo inundaciones severas el día de ayer en la tarde debido a las lluvias, a estas corrientes que no son huracanes, pero al final de cuentas también
tal cual que si recomiendo unas bocinas Sonos. Yo la verdad no me gusta Sonos, nada, absolutamente nada. Pero bueno, regresando a la información, pues ahí vienen ustedes, las calles de Veracruz hasta el tope. Y bueno, también, como les decía, en el caso de Guadalajara, también hubo inundaciones el día de ayer. Marco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Sí, justamente en la noche arreció una lluvia, sobre todo en la zona poniente de la ciudad. Esto es sobre todo la zona de Zapopan, la zona del Coli urbano, el Coli, donde Avenida Patria, Guadalupe, Tepeyac, donde por lo menos de 15 a 20 árboles se cayeron. Lo que comentas de esta menor de edad que iba en su vehículo y que fue arrastrada por un canal de aguas pluviales y que justamente hasta el día de hoy se encuentra desaparecida. Se encontró la camioneta, se encontraron algunas prendas que traía ella, pero por desgracia no ha sido localizada todavía. Se encuentra en calidad de desaparecida. Inclusive cuatro casas se derrumbaron también durante la lluvia, ahí justamente al lado del arroyo seco, mal llamado así porque sabemos que crece con la lluvia, en la zona del Briceño. Entonces, sí, se puso muy complicada en la noche de ayer, Gonzalo, esta zona del área metropolitana. Qué barbaridad. Bueno, complicada hasta el momento. En Ciudad de México, durante esta mañana, se incendiaron una serie de departamentos por la zona de Azcapotzalco. Estos departamentos en donde viven cientos de personas que son pues de departamentos de mucha modernidad, pero que desgraciadamente están hechos de tabla roca. Y entonces, pues siendo de cartón piedra, es mucho más fácil que un cortocircuito termine por incendiar todo lo que está alrededor, y eso es de los grandes riesgos que hay, Marco. Así es, se llama la Colonia del Gas, ahí, ¿no? Donde está este incendio, ¿no? Tienes toda la razón, Marco, tienes toda la razón. Vas con el tráfico, por favor. Claro que sí, comentarles cómo se encuentra la metropolitana. Todavía se encuentra colapsada la zona de López Mateos para variar, pero esto a la altura de Bugambilias, en ambos sentidos. ¿Por qué? Porque más temprano ocurrió un percance donde hay una volcadura con 4 lesionados y justamente esta volcadura ocasionó que otro vehículo saliera disparado hacia al carril contrario y también chocando contra otro vehículo. Entonces hay muchas complicaciones en la zona, tanto hacia entrada a la ciudad como la salida. Además, comentarles que el túnel de Ávila Camacho, para quienes vienen por Juan Pablo II hacia Plaza Patria, se encuentra inundado y además hay alcantarillas ahí que se encuentran destapadas con probabilidades de llantas ponchadas. En Avenida López Mateo, lo que les comentaba, estos percances que con mucha carga vehicular, además cierres en la calle Bondad y Alegría en Santana Tepetitlán, donde continúan los trabajos de rescate de esta persona, tómenlo en consideración. Además, también comentarles que hay cierres en la carretera de Chapala, a la altura del Tapatío, porque una camioneta de carga se descompuso y también estaban haciéndose las maniobras justamente ya para moverla. Cierres por árbol caído también en Enrique Ladrón de Guevara y Volcán Popocatépetl, también en la zona del Coli. Se encuentra inundado el retorno a desnivel, es decir, el túnel, para quienes van el periférico hacia la zona de Mariano Otero. Hay un vehículo que se quedó desde la noche varado, ahí se encuentra todavía, tómenlo en consideración, también complicada la zona. Cierres en las laterales de periférico para quienes van a tomar de Guadalupe el retorno elevado que va hacia Mariano Otero, a la altura de Miramar, también por árboles caídos. En la lateral de Alcalde, entre Fidel Velázquez y Federico Ibarra, un percance entre particulares. En la avenida 18 de marzo y López Mateos hay otro percance en dirección justamente hacia López Mateos que mantiene colapsados los carriles centrales, por lo que la lateral es la única vía de salida a esta avenida. Hay otro árbol caído en la avenida Tepeyac y Las Torres. Semáforos que no funcionan esta mañana en carretera Colotlán en su crucero con la Magdalena, avenida Mariano Otero y Obsidiana, avenida Patria y Mariano Otero, avenida 8 de Julio y Periférico, López Mateos y Jesús García. Todos los semáforos de la Breta Minerva tampoco están funcionando esta mañana en avenida Patria y Tepeyac. Y vialidades complicadas la circulación, aparte de las que ya comenté, avenida Aviación en su cruce con Santa Margarita, Calzada Independencia Norte y Periférico, avenida Patria y Acueducto, y avenida Río Nilo y Boulevard Marcelino García Barragán, también con mucha carga vehicular esta mañana. Lo que hay en el reporte vial de Radio Real, Gonzalo, todos. Cuando dices mucha carga vehicular, dicen que está a vuelta de red el periférico, o sea que sí, no hay ni cómo. Así es, Gonzalo, es un estacionamiento prácticamente, y ya esto, por desgracia, Gonzalo, ya se volvió, o sea, ya es algo de todos los días, no es algo que tenga que ver nada más con las lluvias. Qué barbaridad. Murió Shelley Duvall. Miren, seguramente recuerdan esta escena del Resplandor, obra maestra de Stanley Kubrick, donde salía ella y Jack Nicholson, entre otros. Esta artista, esta actriz extraordinaria, murió a los 75 años por complicaciones de diabetes. Pues una tristeza, ¿no? No sé lo que opines al respecto. Sí, Gonzalo, una tristeza lamentable. Hoy también murió Benji Gregory, ¿no? Benji Gregory, que si mal no recuerdo es el niño que salía a los 46 años, si mal no recuerdo, el niño de Alf, el mejor amigo de Alf dentro de la serie de televisión. ¿De qué murió, sabes?
Fíjate que se menciona que fue un golpe de calor porque lo encontraron en su carro en un estacionamiento. Sin embargo, tenía trastornos tenía bipolaridad, tenía depresión, inclusive tenía un perro de servicio. Entonces habrá que ver que digamos que resuelven finalmente de qué falleció. Y pues sí, pero a quienes crecimos viendo Alf, pues nos acordamos de la canción de Espárragos y muchas cosas así, pues también triste, ¿no? ¿Te acuerdas de canción? Yo cuando pienso en Alf, más bien pienso, fíjate, en WFM existía un gran productor al aire, un operador llamado Humberto Méndez. Creo que he platicado la historia, ¿o no le he platicado, Marco? Creo que sí, Gonzalo, pero échala de nuevo. A ver, WFM, esta estación icónica que existía en la Ciudad de México desde los años 80 hasta los 90, un poquito entrado el siglo XXI, luego se convirtió en W Radical, fue Magia Digital, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el hecho es de que en WFM tenía una serie de operadores que eran muy buenos, eran, yo creo, de los mejores productores al aire que he visto porque eran muy exigentes sus directivos y sus locutores. Martín Hernández era un tipo muy exigente dentro de la operación radiofónica, brutalmente exigente, le exigía mucho a la gente porque él se exigía a sí mismo y uno veía su expertise en la operación al aire. Era de los pocos que podía tener todos los elementos muy claros de cómo manejarlos y cómo manejar efectivamente la cabina a beneficio siempre del locutor en esa confrontación que podía haber en algunos momentos con los radioescuchas. El hecho es de que, como se lo pedían, uno de los más conocidos era un hombre llamado Arnulfo Rodríguez, que era de hecho el operador del Burro y Esteban, de Jorge Van Rankin y de Esteban Arce, en esa etapa icónica de WFM entre 92 y 1996 más o menos. Y luego, en el siguiente turno, que era el operador, el productor al aire de Charo Fernández, había un hombre llamado Humberto Méndez. Y lo que decían es que tenía la cara de Alf, así como la nariz medio aplastada, etcétera, etcétera. Pero como no podían decir Alf en WFM por ser de Televisa y la serie salía en Imevisión o en Televisión Azteca, le decían come cats, come gatos. Come suertudos. Exactamente, entonces de ahí cuando dicen Alf, tengo un gran recuerdo de hecho, yo no he conocido, porque a ver, Arnulfo tenía sus capacidades, pero no hay operador al aire, productor al aire que tuviera tal rapidez de respuesta. Hoy ya no es necesario por obvias razones, ¿no? Hoy tú necesitas una canción y la buscas en Spotify o la buscas en el Dalet, en las distintas cabinas de radio que existen. Pero en ese entonces, pues, lo tenías que saber, para que te des una idea, Marco, de memoria. O sea, si te pedían una canción así, dime una canción, Marco, la que se te ocurre entre los 80 y los 90. With or Without You de YouTube. Entonces, lo que tenía que saber era en qué disco, que ese sería realmente, With or Without You venía en el Joshua Tree, entonces tendría que ser como el U15, cuál era el número de canción que tenía que estar, o en qué hit disc, en ese entonces en las estaciones de radio había discos de éxitos, y entonces tenías que saber cuál, y por qué tenías que saber cuál era el disco original y cuál era el disco de catálogo o cuál era el disco de éxitos en donde venía, porque muchas veces se repetía tanto la canción en la programación que los discos se rayaban, y de hecho Humberto sabía cómo, compraba brazo, literal, sí, la sustancia brazo, y pulía los discos para que siguieran funcionando. Entonces tenían que saber cuál era la canción para que si lo pedía el locutor o lo pedía el público, salía de manera inmediata. Y mira, creo que de las poca gente que se sabía la fonoteca completa de WFM, uno por supuesto era Enrique Muñoz, el famoso Quique que salía en El Calabozo. Él sí se la sabía de una forma impactante porque sabía hasta las ilustraciones de los discos. Y otro era Humberto. Luego yo tuve que aprenderlo, pues porque Luis Gerardo pedía una cantidad brutal de música al día, y luego también lo hacía Martín, porque en las noches Martín también hacía este tipo de dinámicas y te tenías que saber la fonoteca, y en las noches no estaba Humberto, entonces yo la aprendí de hard way, pero Humberto tenía además una rapidez para poner la canción, ponerla spotearla en el lugar en donde se necesitaba, mezclarla en donde se debiera. Es un tipo muy talentoso, ¿eh? Mira, y vaya, qué padre, ¿no? Qué padre talento saberse todas las canciones en una fonoteca, y aún en día, aunque no se necesite, qué padre, Gonzalo, hasta que sepas el track y que sepas la versión original, la versión de éxitos, la compilación, si él así estaba en un lado B, etcétera, ¿no? Y no, porque además, que es una parte de los trucos que había en las estaciones de radio. Hasta era el gusto
del programador o el gusto del locutor, porque hay, como ustedes saben, una cosa que se llama radio edit, en donde las canciones, en lugar de durar 6, 7 minutos, las cortaban a 3:40, a 3:30, porque las estaciones de radio, las tradicionales, no les gustaba programar las canciones completas. Entonces, pues dependiendo de quién era el locutor, Humberto sacaba. Si era Luis Gerardo, era la versión original y completa. Si era cualquier otro, pues le ponía el radio edit. Y luego tienen que ver hasta cómo acaban, si acaban en frío, si acaban en fade, etcétera, etcétera, etcétera. Y Humberto tenía un conocimiento enorme de cuál era la versión, en que hasta había mixes, entonces tenías que saber. Por ejemplo, esta canción de Sublime llamada What I Got, había una versión que era de radio y era una versión que venía en el disco, y tú tenías que saber cuál, a partir de qué canción iba ligada antes o después de la que era la versión de Sublime. Así es, esas famosas radio edit o radio version radio, justamente, que a veces eran mucho más pequeñas para poder meter inclusive las pautas comerciales. Así, siempre pensando en la comercialización, y yo creo que es el gran problema de las estaciones de radio, que siguen pensando en la comercialización cuando los anunciantes querrían que se quede más tiempo la gente. Nosotros en RMX, por ejemplo, nunca usamos un radio edit, que yo recuerde. Pocas veces, algunas que se encontraran en el catálogo que ya estaba en Grupo Imagen, pero yo evitaba poner los radio edits por obvias razones, Marco. No, y qué bueno, Gonzalo, la verdad es que también, obviamente muchas bandas que me gustan y los radio edits no son mis favoritos, justamente. Como fan de muchas bandas me gustan las versiones originales. Y aquí, pues en real ponemos completito todo. Gracias, Marco. Gracias a ti, Gonzalo. Mira, qué padre historia. Un abrazo para ti y para todos. Cuídense mucho. Hoy también lloverá. Si otra cosa no pasa, por aquí nos vemos mañana. Buenos días. Buenos días. Ahí está Marco Vinicio esta mañana con nosotros. Ya para terminar el programa. El Evangelio del Día. En aquel tiempo Jesús dijo a sus apóstoles: id proclamando que el reino de los cielos está cerca. Curad enfermos, resucitad muertos, purificad leprosos, expulsad demonios gratis. No los recibisteis, dadlo gratis. No os procuréis oro, ni plata, ni calderilla en vuestras fajas, ni alforja para el camino, ni 2 túnicas, ni sandalias, ni bastón. El obrero merece su sustento. En la ciudad o pueblo en que entréis, informaos de quién hay en el digno, y quedaos ahí hasta que salgáis. Al entráis en la casa, saludadla. Si la casa es digna, llegue a ella vuestra paz. Si no es digna, vuestra paz se vuelva a vosotros, y si no os reciben y se escuchan vuestras palabras, salid de la casa de la ciudad, aquella sacudiendo el polvo de nuestros pies. Yo os aseguro, el día del juicio habrá menos rigor para la sierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Esa es palabra de Dios. Real Radio, the station of the cat. Que Yair llega a las 10:10 a Musicofilia para que estén muy pendientes de ello. Alguien me está preguntando que si trabajé en W Radio. Trabajé en WFM. O sea, yo entré a WFM primero haciendo cápsulas de noticias de algo que se llamaba W Info, y luego me convertí en el asistente de programación de Luis Gerardo Salas. Hacía la programación de WFM. Luego regresamos y creamos W Radical, y yo era ahí el coordinador general y hacía, pues, no solo la programación, sino muchas otras cosas más que algún día platicaré. Entonces, improvisado en este negocio no soy. Así se los digo. Y por lo mismo me sé todas aquellas historias que a veces quisiera olvidar. Pero recuerdo que hay gente que aprecia la anécdota y la nostalgia, y sobre todo la enseñanza de aquello que te hace ser distinto a los demás, pero también diferenciar a aquellos que pueden ser distintos. Y eso creo que es lo que más vale. Mañana regresamos a las 8:30. Esperen a Yair 15 minutos. Mi nombre es Gonzalo Oliveros. Quédense aquí en la radio, fuera de la radio, en esto llamado Real